Hola, en este video realizaremos un ejemplo o ejemplos sobre funciones. En Postgre o en SQL hay funciones, dos tipos de funciones. Una que es definido por el usuario, que lo veremos en los posteriores videos. Y otra que son funciones que nos ofrece el mismo gestor de base de datos, ¿no? Que ya lo han implementado. Entonces, ahora lo que vamos a ver son esas funciones que vienen ya en nuestra base de datos. Para lo cual tengo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la función charLength que nos permite o nos retorna la longitud de un texto, ¿no? O de una cadena. El lower convierte una cadena en minúscula. El upper lo convierte en mayúscula. El substring extrae una parte de una cadena. El node retorna la fecha y hora actual del sistema. La función extract extrae una parte de una fecha, ¿no? La función cas hace la conversión de un tipo de dato, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos convertir de un texto a un varchar, la función concat nos permite concatenar cadenas, una, dos a más cadenas, ¿no? Replace nos permite hacer un reemplazo por un valor, ¿no? Por ejemplo, podemos reemplazar los A que tienen tilde con solamente la palabra A. El initcat convierte en mayúsculas las primeras palabras, ¿no? Entonces, hay más funciones que el gestor de base de datos nos suministra, ¿no? Veamos esto en el pgadmin. Nos dirigimos a la base de datos biblioteca, al esquema DBO, y en esta parte nosotros podemos ver, no es, en esta parte podemos ver, déjenme revisar en qué. No, no encuentro en qué parte están las funciones. Están acá. Están en este que dice catálogo. Y nosotros desplegamos el PostgreSQL en la parte de functions. Podemos ver todas las funciones que nos ofrece la base de datos, ¿no? Por ejemplo, acá hay uno conocido, ¿no? Que es el de acá hay el tbrin. Esta es una función que también nos ofrece, ¿no? El trim nos permite quitar espacios, ¿no? En blanco o algunos espacios que nosotros le especifiquemos, ¿no? Por ejemplo, la función charLength, esta función que hemos visto en acá, nos permite o nos devuelve el tamaño de la cadena, ¿no? Entonces, nosotros podemos buscar aquí todas las funciones que nos ofrecen, ¿no? Pero los más conocidos, los más básicos que vamos a utilizar nosotros son estos que les estoy listando, ¿no? Para lo cual vamos a hacer un ejercicios prácticos, ¿no? Nos vamos a dirigir al esquema DBO, seleccionamos un Query Tools. Ya. Vamos a hacer algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de la función charLength. Esta función charLength lo podemos utilizar en este, ¿no? En el select. Para lo cual voy a seleccionar una tabla para hacer el ejemplo. Vamos a utilizar
la tabla libros y el título, ¿no? Y al costado lo ponemos la función y le decimos el título y le ponemos como número total o longitud total. Longitud total. ¿Esto de qué tabla? From DBO libro. Ya. Ejecutamos y nos devuelve el tamaño de cada título, ¿no? Por ejemplo, este tiene un tamaño 35, este es 49, así sucesivamente, ¿no? Entonces, ya aquí tenemos un ejemplo de este. Ahora del upper. Vamos a seguir con el mismo. Vamos a poner la función lower. Y como no tengo un ejemplo, lo vamos a hacer así. Con un ejemplo así, ¿no? Hola mundo. Esta función lower tiene que convertirlo en minúscula, ¿no? Y lo está convirtiendo en minúscula. Y aquí podemos utilizar la función cast para castear, ¿no? Le decimos, como podemos ver, a nosotros nos está botando en texto, pero nosotros queremos que nos dé la respuesta en ¿cómo se llama? En varchar. Era la función lower de la palabra hola mundo. Le ponemos as de tipo varchar, que nos devuelva esto, ¿no? Ya ejecutamos esto y ya nos ha devuelto como varchar, ya, ¿no? La palabra hola mundo. Otro ejemplo podemos ver el node, select node. Esta función nos devuelve la hora del sistema, ¿no? Ejecutamos, podemos ver que nos devuelve la hora, la fecha y hora del sistema. La función extra extrae una parte de la fecha, ¿no? Entonces podemos hacerlo, un ejemplo. Select extract y ya. Vamos a extraer, nos dice que aquí ponemos el valor va a ser de esta fecha, de esta fecha y hora del sistema, va a extraer me dice que acá es, disculpen, es de esta manera. Nos dice que va a extraer el año, ¿de dónde? De esta función. Entonces, de la fecha y hora actual, va a sacar solo el año. Y lo está trayendo, ¿no? 2023. Ese es un ejemplo. El concat, para concatenar. Select concat. Podemos concatenar la palabra hola, un espacio y la palabra mundo. Ejecutamos, lo ha concatenado la palabra hola mundo. Ya, otro, por ejemplo, podemos hacer un ejemplo de esto. Select initcat, lo ponemos hola mundo. Esta función va a convertir todas las palabras iniciales en mayúscula. Y como podemos ver, la H lo convirtió en mayúscula y la M también en mayúscula. El substring nos permite extraer. Hacemos un select. Ya. Ponemos la palabra hola mundo. Y le decimos que nos extraiga de este hola mundo solo la palabra mundo. Ponemos la posición inicial. En la posición inicial y la longitud. A ver, vamos a contar 1,
2, 3, 4, 5, 6. De la posición inicial 6, de la longitud 6, 7, 8, 9, 10. 10, a ver. Y nos ha traído la palabra mundo. Aquí le estamos diciendo que nos extraiga desde la posición 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aquí. Hasta el último, ¿no? Entonces, como podemos ver, ya tenemos todos los ejemplos. Y pueden haber más funciones. Ya eso en el transcurso del video vamos a hacer uso, ¿no?, de estas funciones. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tocar un tema que se llama funciones agregadas. Si se dieron cuenta, estas funciones solo se están haciendo uso dentro de un registro individual. Mira, por ejemplo, el concat, el initcat, el substring, solo es sobre un registro individual. Pero ¿qué pasa si son registros agrupados o registros en grupo ya? Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar de estas funciones de agregación. Estas funciones de agregación ya son funciones que se van a utilizar dentro de un grupo, ¿no? Y en ese grupo se pueden hacer operaciones, como por ejemplo podemos hacer suma, podemos contar, podemos ver cuál es el máximo y el mínimo, sacar el promedio aritmética. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar estas funciones: el cont para contar, el sum para sumar, min, mínimo valor, máximo valor, avg, el promedio aritmético, ¿no? Entonces, para eso nosotros vamos a hacer uso de estos, ¿ya? De estos. Y también vamos a ver sobre el where y having. El where siempre lo estábamos utilizando en los ejemplos anteriores, pero ¿en qué caso se va a utilizar el where? El where se va a utilizar solo cuando son registros individuales, pero ya no sobre un grupo de registros, ¿no? Sobre un grupo de registros ya vamos a utilizar el having. Y en el having vamos a poner la condición, ¿no? Ya no en el where, sino en el having. Entonces, el having se va a utilizar siempre y cuando hay un grupo de registros. Si tú identificas que ya vas a utilizar una de estas funciones, entonces ya tienes que pensar que vas a utilizar el having, ya no el where, ¿no? Y ya. Entonces, acá me dice un ejemplo del where. Un ejemplo sencillo vamos a hacer. Aquí, por ejemplo, estamos trayendo el título y su longitud, ¿no? Y yo con el where puedo decirle así: where, esta longitud total, solo muéstrame los que son mayores a, su longitud de tamaño sea mayor a 30. Entonces, yo estoy aplicando este where solo sobre un registro individual, sobre este, de esa manera, ¿no? No sobre un grupo. Realizar el select y me está mostrando solo solo aquellos que la longitud de cada título sea mayor a 30, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo del where, ¿no?, que nos está solicitando. Ahora me pide este de acá, ya, para lo cual voy a limpiar el área de trabajo y vamos a leer. Nos dice: generar un reporte del total de libros por editorial y ordenarlos por el nombre de la editorial. Me dice acá, generar un reporte del total de libros por editorial. O sea, nos quiere decir en la editorial A cuántos libros tenemos, en la editorial B cuántos libros tenemos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a utilizar el libro y la editorial, para lo cual vamos a guiarnos por el diagrama. El diagrama lo voy a dejarlo en el link del video. Entonces nos dice por cada editorial cuántos libros hay, ¿no? En la editorial A hay tantos libros, en la editorial B hay tantos libros, ¿sí? Entonces para eso nosotros vamos a utilizar estas dos tablas. Y ambas tablas se relacionan con
el ID editorial. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer un inner-ion. Ya. Select from dbo punto libro, lo ponemos como un alias del li, dbo punto editorial, web. Como sabemos que ambas tablas se relacionan con este campo, entonces pongo, acá lo voy a ponerle ed. Entonces, esta consulta me permite traer los datos de la intersección, ¿no? De la tabla libros con la tabla editorial, ya. Pero a mí me dice que traiga el nombre de la editorial. Entonces vemos cómo se llama ese campo. Se llama nombre. Entonces lo ponemos edit, nombre, as, lo ponemos un as que sea editorial. Y traemos el título del libro. Título. Ejecutamos y nos trae esto, ¿no? Ya. Pero a nosotros no nos interesa eso. Nos interesa el total, ¿no? Entonces utilizamos la función agregada con hacer un conteo, ¿no? Ya, hacemos el conteo, pero de este campo. Ya, como vamos a utilizar con, tenemos que utilizar la palabra reservada que es group by para que lo agrupe. Group by. Y lo voy a agregar y lo voy a agrupar por este campo. Por este campo. Lo voy a ponerle simplemente 1. No se puede agrupar por este. Solo por este lo voy a. Aquellos que están con funciones agregadas, eso no se coloca. Simplemente con este, ¿no? Está en la posición 1, entonces lo pongo 1. Ya, y ejecutamos. Y aquí nos trae, ¿no? En la editorial Alfa Omega hay 2 libros. En la editorial Rama hay 4. En la editorial MC Gralkin hay 2 libros, ¿no? Y nos dice que debemos ordenarle por el nombre de la editorial. Entonces lo ponemos un order by 1 de forma ascendente. Ejecutamos esto y ya nos ha traído el libro ordenado, ¿no? Entonces, este es para este ejercicio, ¿no? Y ya. Ahora en el siguiente ejercicio nos dice, copiamos esto, nos dice, generar un reporte del total de libros por editorial, ordenados por el nombre del editorial. Pero acá nos dice una condición, mostrar solo aquellos editoriales que tengan libros mayores a 2 registros, o sea, solo aquellos que tienen 2 registros, ¿no? Que tengan 2 libros. Por ejemplo, este tiene 2 libros, ¿no? Mayores, me dice, mayores a 2 libros, ¿no? Entonces, este tiene 2, entonces este no debe mostrar. Este tiene 4, es mayor de 2, sí. Este tiene 2, entonces no debe mostrar. Entonces, ¿eso cómo vamos a hacerlo? Simplemente vamos a hacer mediante un having. Pero el having, ¿dónde tengo que ubicarlo? Tiene que ir siempre después del group by, después de agruparlo. Entonces, aquí ponemos el having y le decimos o traemos esto, ¿no? Que esto sea mayor que 2, nos dice, ¿no? Solo tendría que mostrarnos la editorial Rama y nos ha mostrado la editorial Rama. Entonces, el having siempre se utiliza para las condiciones. Ya no podemos hacerlo en el where. ¿Por qué? Porque acá ya tenemos un campo que nos, hace el cálculo de un grupo de registros ya. Nos está contándonos ya de un grupo de registros. Entonces,
Para eso yo tengo que utilizar el having, y en el having pongo la condición, ¿no? Este responde a la pregunta o al ejercicio 3, ¿no? Ya, en el ejercicio 4 nos dice vamos a borrar todo esto de acá. En el ejercicio 4 nos dice generar un reporte del total de ejemplares por biblioteca, zona y ordenarlos, ¿no? Entonces, nos dice mostrar el total de ejemplares, ¿no? Vamos a utilizar la palabra, vamos a mostrar el total de ejemplares por zona, por biblioteca, ¿no? Entonces, en el resultado nos debería salir en la biblioteca 1, en la zona 1 hay tantos ejemplares, ¿no? En la biblioteca 1, zona 2 hay tantos ejemplares, ¿no? Entonces, tenemos que hacer uso de estos tres tablas, ¿no? Para lo cual vamos a hacer los joins correspondientes. Vamos al ejercicio, realizamos el select from dbo biblioteca, lo ponemos como b. El otro tabla es zona, lo ponemos como zone. Y la otra tabla es dbo.ejemplar, lo ponemos como e. Ahora hacemos los where. La tabla biblioteca con zona tiene un campo en común que es el ID biblioteca. Entonces ponemos el b, tiene un campo común que es el ID biblioteca. La zona también tiene este mismo campo. Ponemos un AND. Decimos que la tabla zona y la tabla ejemplar tiene un ID común que es el ID zona. ID zona y ID zona. Ya, entonces, esto va a ser igual a ID zona. Igual el ejemplar. Ejecutamos y nos trae la data de los tres tablas, ¿no? De los inner join de los tres, ¿no? Ya, pero yo solo quiero la biblioteca, el nombre, ¿cómo se llama ese campo? Ahora vamos a ver. El campo se llama nombre. Lo ponemos con un as de biblioteca. Y el segundo es la zona, se llama descripción. Lo ponemos con un as de zona. Y en acá ponemos, nos pide el ejemplar, ¿no? Entonces podemos decirle que sea por el ID del libro. O en realidad por cualquiera de los campos del ejemplar, ¿no? Yo voy a trabajar o con el código, ¿no? Ya con el código vamos a trabajar. Entonces sería ejemplar.código. Entonces, si yo le ejecuto esto, nos va a mostrar de la biblioteca tal, la zona de sala principal y sus códigos, ¿no? Pero eso nosotros no queremos, sino queremos cuántos hay, ¿no? Entonces, para lo cual voy a utilizar la función count para contar. Y después de esto tengo que utilizar el group by. Y lo voy a agrupar por el primer campo y por el segundo campo. No se puede agrupar por este. Ya no se puede agrupar entonces. Siempre se tiene que agrupar por estos campos, ¿no? Por los campos individuales, ya no por el campo grupal, ¿no? Ya, si yo lo ejecuto, tiene que traer la cantidad, ¿no? Ya me trae, me dice que en la biblioteca central, en circulación piso 1 hay 6. Biblioteca especializada, en sala hay 8, ¿no? Esto lo voy a ordenar, porque el ejercicio me pide ordenar. Voy a ordenar por nombre
y por zona, ¿no? Y ya ejecutamos, ya nos está trayendo ordenado. En la biblioteca central, en circulación piso 1 hay 6. La biblioteca central, en circulación piso 2 hay 6. En la biblioteca central, sótano hay 5. En la biblioteca especializada, en la sala hay 8. Entonces, esto resuelve nuestro problema 4. Ya. Y ahora el ejercicio 5. El ejercicio 5 nos dice generar un reporte del total de ejemplares por biblioteca y zona, el mismo, pero nos pone una condición, mostrar aquellas zonas donde tengan más de 5 ejemplares. Por ejemplo, este no debe mostrar porque aquí tiene 5, nos pide más de 5, entonces tendría que mostrarnos estos 3. Entonces para eso yo voy a utilizar having. El having va después del group by. Having. Y le digo que esto sea mayor a 5. A 5 libros, ¿no? Como vemos, ya nos está trayendo, ¿no? Esto soluciona el problema o el ejercicio 5, ¿no? Aquí, vamos a 5. Entonces, de esta manera nosotros podemos utilizar las funciones de grupo, ¿no? Este sería todo por este video.